La foto que ves en pantalla es de la familia Lisowski, y aunque a simple vista pareciera ser una familia normal y hasta adorable, lo cierto es que escondía un perturbador secreto. La mujer que ves allí es Sung-nam No, la esposa de John. Las dos pequeñas eran sus hijas, y lo siniestro empieza cuando la madre comienza a violentar a su familia, a ser procaz con ellos y bastante rígida y hasta autoritaria. Era tanto el maltrato que había al interior de la familia que la necesidad de alejarse de ella, es decir, de la madre, era imperante, pero nunca imaginaron los demás miembros que la madre estaría al borde de un colapso que manchó con sangre la historia de esta familia en un perturbador crimen. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a Jos, que me escribió: gracias, no me pierdo ni uno de tus videos, admiro mucho tu trabajo, éxito en todas tus metas y trabajos y propósitos, saludos desde Xalapa, muchas gracias a ti por tu apoyo, lo valoro bastante, espero que las cosas en tu vida vayan muy bien y también te envío un gran abrazo, mi leyenda, un abrazo fuerte hasta México, cuídate mucho. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me escribió: gracias mi querido Tess por tu impecable trabajo. A ti por verme, lo aprecio muchísimo, te envío un gran abrazo y me alegra profundamente tenerte en la comunidad. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes alguna anécdota de maltrato intrafamiliar? Si quieres compartir tu anécdota, hazlo en la caja de comentarios, y también qué hiciste o algún consejo estaría fenomenal. Muchas gracias. La disciplina es una fortaleza que nos permite desarrollar cualquier propósito o virtud que queramos alcanzar, que nos ayuda a salir a flote con nuestros proyectos, a mantenerlos a través de una constancia en el tiempo, desarrollando mejores capacidades, puliendo nuestras técnicas y nuestras habilidades hasta hacerlas cada vez mejor. Pero esto no siempre es técnicamente lo mejor. A pesar de lo importante que es la perseverancia sobre la procrastinación, de lo importante que es remar y construir todos los días una misma intención, la sobrecarga de entrenamiento o la disciplina demasiado intensa se puede transgredir en algo muy diferente, en algo más parecido a la tortura, al sometimiento, al sufrimiento extremo, esforzando a la técnica y decepcionándonos de las virtudes, generando tedio ante algo que debería darnos orgullo o felicidad. Y la familia Lisowski estaba compuesta inicialmente por el norteamericano John Lisowski, un exitoso hombre de negocios y gestiones internacionales, su esposa Sung-nam No Lisowski, una mujer descendiente de Corea, ama de casa, quien precisamente hace a colación a esa idea distorsionada que les comentaba sobre el concepto de disciplina, practicándolo hasta volverlo radical y exagerado, implementándolo sin piedad contra sus dos hijas, Christine y Vicky. El hombre de la casa, el señor John, nació en los Estados Unidos, pero debido a su trabajo tenía que viajar constantemente al extranjero, particularmente a Corea, donde habían varias fábricas de la empresa para la que trabajaba, aunque la sede principal estaba en Norteamérica. Durante uno de sus viajes, John conoció a la señorita Sung-nam, quien lo sedujo con su belleza exótica y asiática, frecuentándose los dos para salir, compartiendo mucho tiempo juntos, generando un romance formal. La pareja se casó y viajaron a los Estados Unidos, donde se radicaron en el estado de Illinois en 1983. Los enamorados dieron a luz a su primera hija en el 88, la señorita Victoria, a quien llamaban cariñosamente Vicky. 2 años después, la familia recibiría a la menor del hogar, a la señorita Christine, quien se hizo muy amiga de su hermana mayor desde el principio. Conforme las niñas eran tan solo unas bebés, las cosas parecían estar perfectamente en casa. Aparentemente eran una familia perfecta, con un hogar cálido, buenas entradas económicas y 2 niñas hermosas a quienes mantener. John consideró que tal vez la forma de ser de su esposa, rígida y malhumorada,
era tal vez una herencia cultural, algo propio de sus tradiciones y costumbres en Corea, por lo que supuso que el comportamiento de Sungnam No hacia sus hijas era algo normal. La mujer coreana trataba a sus hijas de manera fuerte conforme iban creciendo, un régimen bastante parecido al militar. Cuando eran tan solo unas niñas pequeñas, recibían maltrato físico y eran víctimas de una disciplina desbordada, un trato estricto donde cualquier cosa manifestada fuera de lo convencional era severamente castigada. Un régimen doméstico que se hacía cada vez más intenso. Sungnam quería que sus hijas se comportaran de manera pulcra e íntegra todo el tiempo como señoritas refinadas, por lo que debían vestir bien, hablar de manera educada, tocar el piano, atender el hogar y hacer sin rechistar todo lo que la madre ordenara, sin importar cuán loco fuera esto. Lo que en un principio parecía tener un propósito transparente se empezó a volver turbio, pues Sungnam no le permitía a sus hijas hablar con nadie ni tener amistades, obligándolas a entrenar duro en su tiempo libre para ser las niñitas perfectas. Cuando las niñas cometían errores eran castigadas en el piano, por ejemplo, por tocar mal una tecla, recibían el golpe de una vara de madera en sus manos. Además de regaños y tirones de cabello, las niñas nunca recibían por parte de su progenitora un estímulo positivo. Nunca era un abrazo, tampoco un beso, ni siquiera un gesto de ánimo para continuar con las cosas. Por el contrario, les exigía cada vez más, llevándolas a límites agotadores para cualquier niña. Las niñas, conforme fueron creciendo y relacionándose con otros estudiantes en la escuela, descubrieron cómo era la relación de otros niños con sus padres, comprendiendo que algo en sus casas no estaban bien o no era como lo que veían en sus compañeros, que el comportamiento de su madre era desproporcionadamente cruel, poco común entre otras madres. No obstante, la férrea disciplina de Sungnam hacia sus niñas daba resultados, ya que las menores de edad ganaron varios concursos de etiqueta y piano, a pesar de que no fueron a la escuela de música y todo lo aprendieron junto a su madre. Una vara de madera era la herramienta favorita de la señora Lisovsky para enseñar a sus hijas sus propósitos, ignorando toda idea sobre pedagogía, atacando con el elemento a las niñas cada vez que intentaban contradecirla, sin importar si estaban junto a más personas. A pesar de los premios y de lo sofisticadas que se habían vuelto las niñas Lisovsky, no eran felices y habían desarrollado cierto desprecio hacia su mamá, a quien veían más como una entrenadora o una profesora conductista y agresiva, y no como a un ser querido que buscaba protegerlas. Cada vez que alguien quería manifestar algo en contra de Sungnam, aunque fuese su marido John o alguna de las niñas, la señora Lisovsky perdía el control por completo, tornándose molesta y agresiva, perdiendo los cabales y arrojando cosas a todas partes, gritando y violentando a los demás, incluso de manera física, por lo que quienes la conocían preferían solo llevarle la corriente para no exaltarla ni molestarla, temerosos a las consecuencias de su mal carácter. El ambiente en casa fue haciéndose pesado, era difícil permanecer allí, pues se presentía que habían problemas. Era un ambiente completamente tenso donde solo se hacía la voluntad y la palabra de la señora Sungnam. En una ocasión las niñas discutieron y se pelearon entre ellas, tal vez influenciadas por lo que veían en su madre. Sin embargo, esta situación complicó las cosas en casa y el ambiente, que ya era tenso, se volvió incluso más pesado. Tras notar las discusiones de las niñas, la madre intervino obligándolas a disculparse. No obstante, en una actitud desafiante, la señorita Vicky se negó a disculparse con su hermana, por lo que su mamá decidió interponerse ante el conflicto. Con rabia y violencia, la señora Sungnam arremetió contra la menor de sus hijas, la pequeña Christine, a quien gritó y castigó severamente, dejándole marcas en su rostro.
haciéndola sufrir por culpa de las actitudes de su hermana, quien al final, asustada y sintiéndose muy culpable, decidió disculparse con su hermana menor mientras lloraba con miedo ante la rabia de la madre. La mamá de las niñas le advirtió a Vicky que cada vez que estuviera en su contra, ella no la castigaría directamente, sino que se vengaría con su hermana menor. Como consecuencia de sus actos, debía recordar siempre que, al ser la mayor de las dos, su deber era cuidar a su hermana menor sobre todas las cosas, cosa que no estaba haciendo, inspirando vergüenza. Las niñas nuevamente se sometieron a los malos tratos de su madre, siendo educadas por ella, notando que poco a poco la señora estaba perdiendo la cabeza, pero con el miedo necesario para no atreverse a denunciar lo que sucedía en casa, silenciadas por temor. John Lisowski, el hombre de la casa, sabía perfectamente lo que pasaba en su hogar, aunque la mayoría del tiempo estaba ausente. Sabía que sus hijas eran maltratadas y que su esposa era bastante irritable y dura con sus tratos, por lo que de hecho él se había alejado de ella para evitar roces, permaneciendo en viajes de negocios. En una ocasión Christine llegó primero a casa luego de la escuela. Más tarde llegó Vicky, quien al llegar a su hogar encontró a su padre hablando con la policía. El hombre tenía una cortada en el rostro y presentaba un moretón en su ojo. Parecía dar excusas al respecto, decía que todo estaba en orden, como tratando de controlar aquella situación. La niña sabía perfectamente lo que pudo haber sucedido, temiendo que las agresiones hubieran sido provocadas por su madre. Efectivamente, aunque el hombre dijo que se había caído por las escaleras, su esposa en realidad lo había lastimado mientras forcejeaban, luego de que él tratara de intervenir ante una de sus hijas, Christine, quien era reprendida severamente por la madre. La agresiva esposa atacó a John al sentirse vulnerada en su autoridad, sumamente ofendida con él. Luego del inconveniente, la pareja se distanció aún más. John casi nunca estaba en casa y dedicaba todo el tiempo a su trabajo para evitar tratar a su esposa, acciones que lo llevaron a ascender en su trabajo, a ser director de equipos de telecomunicaciones, lo que significaba más viajes de negocios, pero al mismo tiempo más dinero a fin de mes. Por otro lado, las niñas crecían y preferían quedarse en la escuela hasta tarde o visitar la casa de otras niñas, evitando llegar a su hogar para recibir los malos tratos de la señora Lisowski, quien permanecía sola en casa. La vida en ese hogar era un infierno. Para liberar la rabia de la soledad, Sung-nam inventaba formas cada vez más sofisticadas para castigar a sus niñas, tratándolas con frialdad y repudio, hasta que llegaron a la secundaria, donde empezaron a percibir que su madre estaba llegando a un límite bastante peligroso. Los rasgos físicos de la señora Sung-nam habían cambiado por completo. Su vestir era más desaliñado, su mirada estaba desorbitada y casi todo el tiempo estaba malhumorada por cualquier cosa. Al parecer había descubierto que su esposo se estaba alejando de ella voluntariamente. Sospechaba que John tenía un amante en China, pues visitaba demasiado ese país. Como método para seguir molestando más a su familia, la errática esposa resolvió gastar todo el dinero de su hogar en cosas irrelevantes, en artículos costosos y fiestas en clubs exclusivos, gastando millonadas completas en una sola noche, compartiendo con extraños, gastando el dinero de su esposo, pues ella nunca trabajó. Estas deudas se acumularon abruptamente, generando amenazas de desalojo por parte del banco e hipotecas. Las deudas se hicieron presentes en el hogar. La situación era tensa, se volvió mucho más compleja. A pesar de que las niñas podían descansar de su madre, quien prefería dejarlas solas en casa cuando se iba de fiesta, John empezó a notar los desfalcos y cómo llegaban a números rojos sus cuentas
y sus tarjetas de crédito, por lo que harto decidió enfrentar a su mujer y reclamarle por sus actitudes. Cuando John le reclamó a su esposa sobre los gastos innecesarios, la mujer estalló en rabia y se lanzó como una fiera a agredirlo físicamente, por lo que el tipo tuvo que sujetarla con fuerza para disminuirla, dejándole por accidente marcas en la piel. La señora Sung Nam se contactó con la policía y reportó ser víctima de maltrato físico. Luego algunos agentes llegaron a casa dispuestos a arrestar a John, quien decía que sucedía todo lo contrario, que era la señora Sung Nam quien empezó la pelea. La pequeña Vicky, en defensa de su padre, declaró que no toleraba más a su mamá y la acusó ante las autoridades que la versión de su padre era verdadera, que fue Sung Nam quien empezó la pelea y que, de hecho, constantemente eran víctimas de sus malos tratos. La policía, ante las revelaciones de la menor de edad, decidió no entrometerse e ignorar el conflicto, marchándose del lugar sin llevarse a nadie. John Lisowski, como represalia, decidió bloquear sus tarjetas de crédito para que así su esposa no pudiera gastar más dinero, lo que resultó ser una mala decisión, pues tiempo después, cuando la mujer se enteró, decidió vengarse. Esperando a que John estuviera vulnerable, dócil en la comodidad de su oficina en casa, lo atacó con un cuchillo y lo obligó a desbloquear las tarjetas y a pedirle perdón. Todo enfrente de sus atemorizadas hijas, quienes veían a su padre sometido. Para otoño del año 2002, con el idilio del romance totalmente hecho añicos, John conoció a otra mujer, a una chica de China, de la que se enamoró, por lo que decidió compartir su tiempo libre con ella, proponiéndole casarse y vivir junto a él. John iba a divorciarse de la señora Sung Nam, a quien le envió la proposición de divorcio por correo electrónico, temeroso de su reacción violenta cara a cara, por supuesto. En el correo el hombre dijo que quería llevarse a las niñas y que de hecho lo haría, pues ante la ley él tenía como garantizarles un futuro, mientras que su esposa no tenía ni siquiera un trabajo estable. Para la señora Sung Nam Lisowski, la vida se desmoronaba ante sus ojos. Sus hijas respondieron con simpatía y entusiasmo el irse a China con su padre y una completa extraña, que era finalmente la pareja de él, porque sus hijas ni siquiera conocían a la mujer. Sin embargo, estaban felices de dejar a su mamá sola, de ser libres de ella para nunca más tener que aguantarla, haciéndoselo saber con sus gestos, por lo que la mujer coreana cayó en una profunda depresión y se sumergió en una verdadera tristeza, cambiando de actitud totalmente. Tras la temporada, John volvió de su viaje de China para hablar personalmente con sus hijas, Vicky de 14 años y Christine de apenas 12, llevándose la sorpresa de que la impulsiva madre no entró en conflicto. Por el contrario, aprovechando la temporada navideña, parecía estar sumamente tranquila, en actitud servicial, dócil y hasta cariñosa. La señora Sung Nam habría invitado a su familia a cenar por motivos navideños. Les dijo palabras amorosas luego de tantos años y los atendió como una madre entusiasmada. John, a sus 46 años, sospechaba de todo, pero prefirió seguir el momento y disfrutar, bebiendo hasta el fondo de su copa, la cual parecía contener algo extraño. Las niñas vieron que las copas de las bebidas en la cena tenían algo que parecía estar burbujeando, como una pastilla en su interior, por lo que solo bebieron unos sorbos y desecharon el contenido del líquido disimuladamente. Al poco rato todos estaban cansados, se sentían pesados y somnolientos. John fue el primero en caer insomne, luego las niñas, quienes durmieron hasta el día siguiente. A la mañana del día después, las chicas despertaron con cierta debilidad, parecía que sí las habían inducido a una sustancia. No obstante, estaban vivas. Ese 25 de diciembre de 2002, las niñas bajaron para desear feliz Navidad, pero escucharon ruidos de balazos provenientes de la oficina de su padre, quien fue atacado por su esposa, la cual buscaba a sus hijas para darles un destino similar. Las niñas corrieron al segundo piso mientras la mujer disparaba, atinando al cuerpo de Vicky 5 veces.
mientras la hermana menor lograba escabullirse y entrar en un cuarto donde se encerró y habló a la línea de emergencias por el teléfono, quienes al poco tiempo enviaron respaldo a la niña. Al tocar su espalda, Christine notó que estaba sangrando. También había sido alcanzada por 3 de los proyectiles. La policía al llegar al lugar escuchó un grito, luego más disparos. Encontraron a toda la familia herida con marcas de bala en sus cuerpos, víctimas de una tragedia navideña. Al recuperar la conciencia, la niña reveló toda la situación y lo que habían vivido con su madre a lo largo de los años, acusándola de malos tratos y de atacarlas en la madrugada. Christine dijo que aprovechó un momento en que su madre recargaba el arma para poder escapar. Por otro lado, John Lisowski no pudo soportar el ataque y murió antes de llegar al hospital. Su cuerpo fue trasladado a su estado natal de Massachusetts. Las investigaciones confirmaron que la señora Sung Nam adquirió un arma de fuego el 5 de septiembre del año 2002, cuando su esposo le había pedido el divorcio. Las niñas fueron remitidas a los familiares de sus padres, quienes continuaron con su crianza. Por otro lado, Sung Nam Lisowski, quien se había disparado a sí misma en el pecho, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua con derecho a libertad condicional luego de 45 años. En el 2008 la mujer reconoció públicamente su crimen. Ese mismo año se quitó la vida en prisión. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda seguirme en mi Instagram personal si es que te interesa, y si no, puedes hacerlo a mi Instagram de casos criminales, que soy Test Misterios, y mi Instagram personal es Test Misterios, así que donde quieras. Y recuerda que si haces la donación recibirás un agradecimiento personalizado a mi parte para un próximo video. Y así despedimos el caso de hoy. Muchas gracias, y tú y yo nos vemos en el próximo video.